Los destinatarios de una combinación de correspondencia generalmente provienen de una lista de nombres y datos en una lista existente, como una hoja de cálculo de Excel o una lista de contactos de Outlook. La lista existente también puede ser cualquier base de datos a la que se pueda conectar. Si aún no tenemos una lista, podemos escribir una en Word como parte del proceso de combinación de correspondencia. La lista o base de datos se conoce como el origen de datos para la combinación de correspondencia. Tenemos la opción de elegir el tipo de lista que vamos a usar como origen de datos, que puede ser una lista nueva. Si aún no tenemos un origen de datos, podemos elegir escribir una nueva lista y a continuación usar el formulario que se abre para crear la lista, ingresando cada uno de los registros. La lista se guarda como un archivo de base de datos que podemos volver a usar. En las próximas lecciones explicaremos al detalle cómo configurar una nueva lista de combinación de correspondencia con Word. Otro tipo de lista que podemos usar para seleccionar destinatarios, con el cual podemos trabajar, es usar una lista existente. Las listas existentes podrán ser una hoja de cálculo, o de repente una base de datos, o incluso un archivo de Word o algún otro tipo de base de datos. Para usar como origen de datos debemos elegir usar una lista existente para poder trabajar ya sea con Access, con Excel o de repente con un archivo de Word. Algo importante que debemos saber es que independientemente del tipo de archivo que usemos como fuente de datos, debemos asegurarnos de guardarlo en nuestra computadora local o en un archivo compartido. Guardar en una ubicación de HTTP no es compatible con la combinación de correspondencia. Hemos mencionado que las listas existentes pueden ser una hoja de cálculo de Excel, que funciona muy bien como un origen de datos para combinar la correspondencia, si todos los datos tienen el mismo formato y están en una hoja para que Word los pueda leer. Podemos usar una base de datos de Access. Así seleccionamos datos de cualquier tabla o consulta definida en la base de datos. Pero también podemos usar otros archivos de base de datos para obtener accesos a otros tipos de orígenes de datos. Para ello debemos ejecutar el asistente para la conexión de datos. Hacemos clic al botón Seleccionar destinatarios y de la lista seleccionamos la opción Usar una lista existente. En el cuadro de diálogo Seleccionar archivos de origen de datos, seleccionamos o hacemos clic al botón Nuevo origen para abrir el asistente para la conexión de datos. En él debemos seleccionar el tipo de origen de datos que queremos usar para la combinación de correspondencia y luego hacer clic al botón siguiente. Pero lo común es utilizar un origen de datos, ya sea de Excel, Access o una tabla de Word. Es por eso que no entraremos en detalle para otros archivos de base de datos. Finalmente, podemos seleccionar los destinatarios de una lista de contactos de Outlook y podemos recuperar la información de contacto directamente de la lista de contactos de Outlook en Word para poder usarlo como origen de datos. De esta forma, podemos trabajar con diferentes fuentes de origen de datos para seleccionar los destinatarios para el proceso de combinación de correspondencia. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.